Te lo han vendido como empoderamiento, te han dicho que una mujer moderna, fuerte e independiente puede sacar su cartera en la primera cita y dice, yo pago lo mío. Te han dicho que el amor es un equipo y que todo debe ser 50-50. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. Si tú pones el 50% del dinero y además pones el 100% del cuerpo en un embarazo, el 80% de la carga mental del hogar y el 100% del sacrificio de tu juventud y estética, ¿quién te está pagando la diferencia? El 50-50 no es una igualdad, es una estafa financiera y emocional perfectamente diseñada por hombres que quieren los beneficios de una esposa tradicional sin la responsabilidad de ser un proveedor tradicional. Básicamente quieren una madre o compañera de piso, no una pareja estable. Hoy vamos a desmantelar la trampa de los princesos tacaños. Si sientes que das más de lo que recibes, quédate porque te voy a dar 10 consejos brutales para no caer en la estafa romántica más grande del siglo XXI y así dominar tu dominio mental y habilidad emocional ante cualquier trampa del futuro. Hablemos claro, el problema no es que la mujer trabaje, el problema es que la sociedad nos vendió la idea de que para ser respetadas teníamos que dejar de necesitar a un hombre y los hombres oportunistas escucharon eso y dijeron, perfecto, me ahorro el esfuerzo. El 50-50 es una trampa, se escudan bajo la bandera de la igualdad, pero aún así quieren casarse y tener hijos. ¿Te imaginas planear un futuro sólido con un tipo que te cobra la mitad de la cuenta de un café? Analicemos un punto. Un hombre que te pide dividir la cuenta en la primera cita no es un feminista aliado, es un adolescente que no entiende cómo funciona la vida adulta. Porque hoy es la mitad de la cena, pero mañana, cuando tú estés de baja por maternidad, recuperándote de una cesárea, te va a cobrar la mitad de la renta y te va a cobrar el alquiler del útero. Si él no es capaz de invitarte a un café, no será capaz de sostener una familia cuando la vida se ponga difícil, y créeme, se pondrá difícil. Para que no termines siendo la compañera de cuarto con derechos de un hombre que no te valora, aquí están las 10 banderas rojas y consejos de oro para identificar y huir de esta dinámica. 1. La prueba de la primera cita. La generosidad no es sobre el dinero, es sobre el interés. Un hombre que te invita te estaba diciendo, valoro tu tiempo y quiero cuidarte. Un hombre que divide la cuenta al centavo en la primera cita te está diciendo, nuestra relación es una transacción comercial. Si empieza regateando, terminará debiendo. No salgas con un hombre tacaño, porque el tacaño lo es con su dinero y con sus afectos. El impuesto rosa y la preparación para la primera cita de una mujer. Hablemos de matemáticas reales antes de que él siquiera pida la cuenta. Para llegar a esa primera cita, tú invertiste en maquillaje, cuidado de cabello, uñas, ropa y protección de tu piel. Esto es un impuesto rosa, que te cuesta cientos de pesos al mes solo para mantener el estándar de belleza que él exige. Él se bañó con un jabón 3 en 1, se puso una camisa limpia, loción de revista y apareció. Tu sola presencia en esa silla ya costó el triple de la mitad de la hamburguesa. Exigir el 50-50 cuando tú ya entraste a la cita con un déficit financiero es simplemente un insulto a tu inteligencia. 2. La falacia de la igualdad selectiva. Mucho ojo con esto. Ellos quieren igualdad en la cuenta del banco, pero se vuelven muy tradicionales cuando la casa está sucia. Si pagamos a medias, ¿él limpia el baño 50% de las veces? ¿Cocina el 50%? Las estadísticas dicen que no. La mujer termina haciendo la doble jornada. Si pagas la mitad, exiges que él agarre la escoba la mitad de las veces, sin excusas. Síndrome de la chica cool. Muchos hombres usan la manipulación psicológica llamándote interesada o diciéndote, yo pensé que eras diferente, que eras una chica cool e independiente. Esa es la trampa del ego. Quieren que sacrifiques tus estándares para encajar en su molde de mujer barata de mantener. Ser la chica cool que no exige nada, solo te garantiza una cosa, terminarás con un hombre que no te valora. No tengas miedo a ser la villana en la historia de un hombre tacaño. 3. El costo biológico. Nunca olvides tu biología femenina. Tú pones el cuerpo, tú pones el riesgo del embarazo, los cambios hormonales, la lactancia. Eso tiene un precio, eso es un desgaste físico, mental y psicológico, que él nunca tendrá. Pretender que somos iguales en la aportación financiera cuando tú llevas toda la carga biológica es matemáticamente una injusticia social. El mercado de las citas no es igualitario. Con el tiempo, la cruda realidad es que la ventana de fertilidad y juventud de una mujer es penalizada por la sociedad, mucho más rápido que la de un hombre.
Tu tiempo y belleza es un activo que se deprecia. Si pasas 5 años pagando a medias con un hombre que al final decide que no está listo para comprometerse, él solo perdió dinero. Tú perdiste años biológicos irrecuperables. Quien no invierte en ti te está haciendo perder tu mayor capital vital, tu tiempo. 4. La carga mental. Él dice, solo dime qué hago y ayudo. Error, eso no es el 50-50. Eso significa que tú eres la gerente y él el pasante. Tú tienes que recordar los cumpleaños de toda la familia, qué falta en la nevera y a la cena, las citas médicas de los niños, horarios escolares y todo lo relacionado. Ese trabajo de gestión agota exageradamente. Si él quiere ser proveedor a medias, tiene que ser gerente del hogar a medias. Si no, tú estás trabajando extra mientras él descansa. Eres su terapeuta no remunerada. En el 50-50 financiero se esconde el 100% destructivo emocional de una mujer. ¿Cuántas veces has tenido que ser tú su psicóloga, escuchar sus quejas del trabajo y reconstruir su ego roto para que pueda salir a producir? Tú estás haciendo el trabajo de soporte vital detrás de escena para que él brille. En el mundo corporativo eso se llama consultoría y se paga muy caro. En las relaciones modernas los hombres esperan que lo hagas gratis y que además pagues la mitad del alquiler por el privilegio de escucharlo vivir bajo el mismo techo. 5. El princeso que busca una mamá. Si notas que él se ofende porque espera que pagues una cena y te llama interesada, es una técnica de manipulación. Te hace sentir culpable por tener estándares altos de una mujer con amor propio o autoestima. Un hombre en su energía masculina, un protector, se siente bien proveyendo y protegiendo a su reina. Un niño herido se siente atacado. Aprende a diferenciar un hombre construyendo un imperio a un niño buscando quien lo mantenga y le haga todo. El beso de la muerte de los amantes románticos. La atracción se basa en la polaridad, energía masculina que da y protege, energía femenina que recibe y nutre. En el momento en que él saca una calculadora al final del mes para dividir el recibo de luz al centavo, la polaridad se destruye. Ya no eres su musa, su pareja o su mujer, eres su compañera de piso. Y adivina qué pasa con lo romántico y especial de la relación. No hay romance, no hay admiración y eventualmente la intimidad desaparece. La tacañería es el antídoto más efectivo contra el deseo. 6. El peligro de la maternidad en el 50-50. Este es un punto más doloroso y cruel cuando llegan los hijos. La mujer suele reducir sus horas laborales y pausar su carrera, sus prioridades, metas y demás, sus ingresos y oportunidades bajan notablemente. Si tu relación se basa en el 50-50 para ayudar a impulsar tu pareja, en ese momento te vuelves vulnerable y dependiente a un hombre que no valora lo que vales realmente. He visto mujeres tener que pedir dinero para pañales a sus propios maridos como si fuera limosnas. No construyas un hogar con alguien que cuenta los centavos. La ilusión de financiar su potencial y no el de ambos. Mujer, deja de invertir en hombres como si fueran proyectos de remodelación. Te dicen, apóyame ahora pagando la mitad mientras construyo nuestro imperio y seremos reyes del mundo. Esto es una estafa piramidal romántica. Las estadísticas son brutales. La mayoría de los hombres que son ayudados o subsidiados por sus mujeres durante sus años de pobreza terminan dejándolas cuando alcanzan el éxito. No financias la etapa de construcción de un hombre que cuando tenga el edificio terminado te cambiará por otra que no le recuerde sus tiempos de cuando él era un perdedor. 7. Liderazgo versus tiranía. El liderazgo cuesta dinero. Muchos hombres quieren mandar en la casa, decidir dónde vivir, qué auto comprar. Pero quieren que tú pagues la mitad de esas decisiones. No, señor. Si no puedes ser el pilar financiero de tu familia, no tienes derecho a exigir sumisión ni liderazgo. El liderazgo se gana con servicio y protección. Machos alfa de Internet versus proveedores reales. Internet está lleno de hombres consumiendo podcasts que les dicen que deben ser líderes. Machos alfa y someter a sus mujeres, pero curiosamente estos mismos alfas entran en pánico cuando llega la cuenta de los recibos básicos del hogar. Un verdadero líder asume el costo de su liderazgo. Los reyes de la antigüedad no le pedían a la reina que pagara la mitad del mantenimiento del castillo. Si él quiere el respeto y la lealtad, paz de una mujer tradicional, debe tener el bolsillo, poder y carácter de un hombre tradicional. 8. Inversión a largo plazo, tu juventud y belleza. Mujer, tu juventud, belleza, fertilidad y tu tiempo son activos valiosos.
Estás invirtiendo tus mejores años en un hombre. Si ese hombre no está invirtiendo recursos en ti para darte seguridad y estabilidad mental y psicológica, estás haciendo una mala inversión a largo plazo. Es un negocio donde tú pones todo el capital de riesgo y él solo recoge las ganancias. Sumisión y entrega a precio de descuento. Te piden que seas femenina, suave, complaciente y que no discutas sus decisiones. Quieren los beneficios del patriarcado antiguo, pero con el modelo de suscripción gratuito del siglo XXI. La verdadera energía femenina, esa suavidad y paz que los hombres tanto buscan, solo florece en un ambiente de seguridad y amor absoluto. Es biológicamente imposible que una mujer sea suave y relajada si está estresada pensando en cómo va a pagar la mitad de sus gastos. 9. La trampa de la mujer independiente. Nos engañaron. Ser independiente es poder pagar tus cuentas si te quedas sola. Pero estar en pareja debería ser para mejorar tu vida, no para mantener tu mismo nivel de estrés, pero con un hombre al lado que hay que cuidar. La hiperindependencia es una respuesta al trauma de no poder confiar en los hombres. Sana eso, pero no bajes tus estándares. El miedo a la soledad te sale muy caro. El sistema se aprovecha de tu miedo a quedarte sola. Te han aterrorizado tanto con la idea de llegar a los 40 sin pareja que prefieres aceptar a un hombre a medias que estar soltera. Pero pregúntate esto, ¿qué es peor? ¿Dormir sola en una cama tranquila y en paz o dormir al lado de un hombre que te drena la energía, tu dinero y tu juventud, dejándote más agotada que si estuvieras soltera? Estar sola es gratis, estar mal acompañada te cuesta la vida entera. 10. Define tu precio y tu alto valor. El último consejo. Si tú no valoras, nadie lo hará por ti. Si aceptas el 50-50 por miedo a quedarte sola, atraerás a hombres que huelen esa inseguridad. Un hombre proveedor emocional y financieramente busca una mujer que sepa recibir y multiplicar lo que él da. No tengas miedo a decir, busco a un hombre que quiera cuidar de mí, igual que yo cuidaré de nuestro hogar. Recupera tu poder de negociación y libertad. Es hora de cambiar el guión. La próxima vez que un hombre te hable del 50-50, míralo a los ojos y dile: entiendo tu postura, pero yo busco una relación donde el hombre disfrute ser proveedor para yo poder entregarme a cuidar nuestro hogar y nuestra familia al 100%. No te enojes, no discutas, solo marca tu estándar. Los hombres de bajo valor te llamarán anticuada, los hombres de alto valor te verán como material para esposa. Quiero que te quedes con esto, no se trata de ser mantenida ni de no trabajar, se trata de equidad, no de igualdad matemática. Vivimos en una sociedad que ha abaratado el acceso a la intimidad y a la familia. Hoy muchos hombres quieren los beneficios de una esposa tradicional. Cuidados, fidelidad, hogar cálido, con las obligaciones de una novia moderna que paga, que no exige, que es cool. Como decía el texto al inicio, esta es la muestra más clara de que no eres un protector, sino un adolescente. Si no estás dispuesto a pagarlo, mejor quédate solo. No tienes la obligación de ser la proveedora emocional ni el soporte financiero de un hombre que no sabe ser el pilar de su propio hogar. Mereces un equipo donde si tú caes, él te sostiene, y no un lugar donde si tú dejas de pagar, te quedas en la calle. Ahora quiero leerte a ti. ¿Alguna vez has salido con un princeso del 50-50? ¿Has sentido esa carga mental de la que hemos hablado? Déjame tu historia en los comentarios. Los estaré leyendo todos porque necesitamos exponer esta realidad. Si este video te abrió los ojos, dale like o compártelo con alguna mujer que necesite despertar. Y suscríbete si quieres aprender a construir relaciones de alto valor y dejar de perder el tiempo. Nos vemos en el próximo video. Valórate, porque el dominio mental cuesta.